Buen día a todas las personas que nos están escuchando. Le damos la bienvenida al espacio radial de la FUCAN, Habitar el Pensamiento, que se emite todos los martes por Radio Fénix. Como ya saben, un martes de cada mes, el programa es llevado adelante por el área de higiene de FUCAN. Hoy los vamos a estar acompañando Ana Laura y mi compa Isabel. Buen día, Anita. Buen día, buen día. Bueno, Isa, contanos un poco cómo venimos hoy. Bien, el programa del día de hoy lo vamos a dedicar al conflicto entre Israel y Palestina, y para eso nos van a estar acompañando Florencia Salgueiro, que es licenciada en Relaciones Internacionales y magíster en Ciencias Políticas, docente de la UDELAR. Bueno, muchas Bienvenida. gracias. Bienvenida y gracias por estar acá presencial hoy con nosotros. Bien, vamos a tener una entrevista telefónica con Anahit Aharonian, y espero haberlo pronunciado bien, integrante de la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino en Uruguay. Y un fragmento, si podemos resolver algunos asuntos técnicos, a Úrsula Hauser, psicóloga suiza que trabaja con víctimas de conflictos armados y hace más de 20 años en Palestina. Buenísimo, Isa. Antes de ir con estas entrevistadas que tenemos hoy, vamos a compartir algunas de las actividades que tenemos. El sábado 4 de noviembre a las 16 horas se desarrollará el plenario de mujeres cooperativistas en la ciudad de Mercedes. Bien, el 5 de noviembre a las 5 de la tarde en el Teatro Solís se va a estar celebrando el Día de la Niñez Cooperativa con la obra de teatro El Truco de Oleg. Y para todas aquellas personas, familias cooperativistas que tengan ganas de participar, pueden pasar por FUCAN a levantar las entradas. El martes 7 de noviembre en la sede de FUCAN se van a desarrollar el plenario de cooperativas en formación y trámite, y el plenario de cooperativas reglamentación 2008. Y para cerrar las convocatorias de estos días, el sábado 11 de noviembre se llevará a cabo el encuentro de coros de adultos mayores en Mesa 1. Así que los esperamos en todas esas actividades. Ahora sí, bienvenida Florencia nuevamente. Nos gustaría comenzar contextualizando el origen de este conflicto y qué sucedió en 1948 y por qué se habla de un apartheid en Palestina. Bueno, Tranquila son la un pregunta, montón de ¿no? cosas. O sea, Tranqui. sencillito. Para arrancar. Bueno, en sí, aunque el conflicto es muy anterior, porque piensen que Jerusalén, que es la capital de Israel y de Palestina, es una ciudad bíblica, es una ciudad que es un lugar santo para judíos, musulmanes y cristianos, ¿sí? Es una tierra que fue habitada por muchos pueblos distintos durante distintos momentos de la historia. El tema se empieza a como retomar en el siglo XX, sobre todo, cuando las potencias colonizaron y se dividieron partes de Asia, de África. En este caso eran los franceses y los ingleses, que dijeron, bueno, Siria va para los franceses, Jordania y el mandato de Palestina va para los ingleses, ¿sí? Entonces, esto se lo fueron dividiendo, trazando líneas. Si ustedes ven que hay líneas rectas en los mapas, no es porque nacieron así, sino porque fueron decisiones, y hay como una serie de acuerdos y de declaraciones en las que en sí no participan tanto los pueblos que vivían ahí, sino más bien las potencias imperialistas que van dividiéndose y haciendo acuerdos de te doy me das. El tema también es que el pueblo judío fue expulsado de varios lugares y vivía antisemitismo en varios lugares de Europa. Esa es una constante de su historia, pero bueno, específicamente, por ejemplo, en los años 30 tenemos el nazismo, el fascismo, el falangismo, o sea, se empieza a hablar más fuertemente de un movimiento que se llama el movimiento sionista, que justamente la idea es que los judíos necesitan un hogar nacional que sea de ellos y donde puedan vivir tranquilos y no ser perseguidos como eran sobre todo en Europa, muy fuertemente, aunque está en otros lugares también. Este hogar nacional judío, los británicos prometen que va a ser en Palestina. El tema es que en Palestina no era un lugar vacío. En Palestina vivía gente. Originalmente había sido parte del Imperio Otomano, lo que ahora es Turquía, además, pero el Imperio Otomano se había desgarrado. Bastante compleja toda la sucesión de eventos. Lo que termina sucediendo es que después de que termina la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto,
hay como una sensación muy fuerte de la comunidad internacional y de las comunidades judías en cada uno de los países, entre otros en Uruguay, de que se necesitaba establecer un hogar nacional judío en Palestina, en Israel, la creación del Estado de Israel, y que eso estuviese como sostenido por las normas internacionales, que dentro de la ONU se comprometiesen a... pero bueno, como les decía, este no era un lugar que estaba vacío, había gente viviendo ahí, ya había comunidades judías, ya había comunidades árabes palestinas ahí. Entonces, ahí se hace toda una serie de propuestas, un proceso muy complejo del que Uruguay fue parte. De Uruguay, gobierno de Amézaga en ese momento, en los 40, que decide, bueno, vamos a proponer que se cree lo que se llamó el plan de partición, que era de lo que había sido el mandato de Palestina bajo el Imperio Británico, dividirlo en dos, y que una parte sea un Estado árabe, otra parte sea un Estado que, bueno, está complejísimo dividir y todo eso, ¿no? Pero en principio se establece eso, se funda el Estado de Israel. El tema es justamente que en 1948 se da una guerra entre los varios estados árabes que estaban en la vuelta, más los palestinos que vivían ahí, contra el Estado de Israel que empezaban a hacer, y que los palestinos lo llaman la Nakba, que es la catástrofe, porque entre otras cosas hubo un desplazamiento forzado de un montón de personas que vivían en esos lugares y que fueron obligadas a abandonar sus casas, a abandonar sus templos, sus escuelas, sus ciudades, porque eso pasaba a estar bajo un mandato de otro país. Sí, ayer en una de las entrevistas que estábamos viendo con Isa, hay personas que incluso guardan las llaves de sus casas, del momento de que se fueron desplazados, ¿no? Como con la idea de en algún momento poder retornar. Es que esas personas, yo creo que un poco están como borradas del mapa de nuestra cabeza, pero imagínate que la casa de tus abuelos. Sí, claro. ¿No? O sea, la casa de tus abuelos, en la que vos viviste, en la que vos celebraste las fiestas, no sé, donde te juntabas, y que de pronto te dicen, bueno, esta ya no es más tu casa, y a punta de fusil te dicen, anda para allá. Eso es algo que fue muy, muy fuerte, muy violento para un montón de comunidades. Entonces, bueno, de esta solución de dos estados, es decir, va a existir Israel y Palestina y van a tener estos y estos territorios, lo que pasa durante los siguientes años es que no se forma un Estado palestino, pero en parte porque Israel no lo permite, ¿sí? Y de los bordes que se habían acordado en 1947, Israel empieza a ocupar ese territorio, lo que se llaman los territorios palestinos ocupados, ¿sí? Un acuerdo forzado para Palestina, ¿no? Y un acuerdo donde no les habían preguntado nada, básicamente, ¿no? Pues le sacan la mitad del territorio y desplazan a cientos de miles e incluso de personas. Después de ese acuerdo, que hasta cierto punto podríamos decir, bueno, ese acuerdo tuvo cierta legitimidad desde el punto de vista de la comunidad internacional. Obvio que esto es muy, muy, muy discutible, y los palestinos te van a decir, no, yo viví ahí y a mí no me preguntaron nada, y este otro pueblo que no era originario de acá, nada, inmigró. Pero después de ese acuerdo, en 1947, hay una serie de invasiones hasta ese acuerdo que se había hecho de mitades, a grosso modo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay como dos partes de Palestina en las que hay como autogobierno palestino. Una es la franja de Gaza, que es donde hoy en día hay un conflicto más fuerte, y la otra es Cisjordania, que es la parte que está más cerca de Jerusalén y de Jordania. Y lo que pasó es que, por ejemplo, en 1967 hay una guerra y Israel empieza a anexar territorio que, incluso según estos acuerdos, que ya se puede discutir su legitimidad, no respetar esos acuerdos, ¿no? Directamente decir, bueno, acá voy a construir, acá voy a... Y hay algo muy fuerte con la destrucción de las casas, de directamente ir y tirar abajo lugares donde la gente vivía, ¿sí? Que es, desde el punto de vista de los palestinos, algo especialmente duro y agresivo, que es demoler directamente.
¿sí? Porque es como una manera de demoler a un pueblo, ¿no? Demoler escuelas, demoler... Jerusalén se suponía que, según los acuerdos, el acuerdo del plan de partición, Jerusalén iba a ser una ciudad internacional, que no iba a ser solo israelí, sino que iba a ser israelí y Palestina, y que ahí, por ejemplo, no se podía establecer embajadas porque no era una ciudad que fuese israelí. Y Israel anexa lo que se llama Jerusalén Este, y directamente, por ejemplo, hay ataques a las mezquitas, o decir, bueno, tu casa le falta esta regulación, entonces te la demuelo, ¿sí? A los barrios palestinos. Que eso, para la gente que construyó esa casa con mucho esfuerzo, para la gente que varias generaciones de su familia vivió ahí, se queda en la nada. Y esa es como una de las políticas que tanto la ONU como las organizaciones de derechos humanos más fuertes denuncian, justamente por su calidad de destruir como el alma del pueblo palestino. Me imagino que ustedes que están en el movimiento cooperatista saben lo importante que es tener un techo, tu vivienda, ¿sí? Entonces, bueno, ese es uno de los muchos, o sea, ustedes mencionaban el término apartheid, que es un término que se usa con, desde mi punto de vista, bastante justicia para explicar cómo se vive, tanto en Israel como en los territorios palestinos ocupados, de Cisjordania y la Franja de Gaza, que es como dos regímenes legales paralelos, uno para judíos israelíes y otro para palestinos. Y eso implica una serie muy grande de medidas, que hay como recopilaciones, que implican eso, que algunas personas tienen ciertos derechos a votar, a moverse, a tener un pasaporte, a ir de un lugar a otro, a casarse, a construir su casa, a establecer su empresa, y otros no, ¿sí? Y entonces eso obviamente lleva a que unas personas tienen más derechos que otras, y eso es lo que la parte de la comunidad internacional denuncia, porque la verdad es que es muy difícil que pueda haber paz teniendo... o sea, que realmente pueda haber una solución pacífica a esto si una parte está completamente subyugada por la otra. Bien. Bueno, tenemos ya en el teléfono los auriculares. Todo lo que implica tecnología, sí, nosotros nos hace cuesta. Como ¡guau! Hola, Anahit, ¿estás por ahí? Estoy por acá, buenos días, ¿cómo les va? No las pude escuchar porque también por temas tecnológicos no pude conectarme con la radio, ahora que me pusieron al habla solo, ahora sí las escucho, pero me perdí a Florencia, me da pena no saber cómo empezó para poder enganchar, digamos, según lo que ella, igual imagino algo de lo que ha podido decir. Un gusto, es un gusto estar con ustedes, una pena el tema que nos está convocando, ¿no? Sí. Compartimos, pero bueno, te agradecemos que hoy estés acá con nosotras para compartir un poco lo que está haciendo la comisión. Y queríamos, primero que nada, que preguntarte, bueno, ¿cuál es hoy la situación en Gaza? ¿En qué condiciones está viviendo la población? ¿Y por qué se habla de Gaza como una gran cárcel? Bueno, mira, yo estaba repasando cosas que hemos, declaraciones y exposiciones que hemos hecho a lo largo de estos años, y encontré una del 2014, donde decimos exactamente lo mismo sobre el tema de Gaza. 2014, las Naciones Unidas lo había declarado como el año internacional de solidaridad con el pueblo palestino. 2014, o sea, hace 9 años, casi 10 años, que las Naciones Unidas declara 2014 como el año internacional de solidaridad con el pueblo palestino, o sea, eso lo declara, lo decide el año anterior, ¿no? Y es la comunidad internacional, la misma que creó el Estado de Israel, y no asume la responsabilidad sobre la creación del Estado palestino. Y acá estamos hablando de que no hay ni conflicto ni una guerra, acá hay una ocupación colonial. Encarnada en el Estado de Israel. ¿Por qué Gaza está en un lado, Cisjordania el otro, con redondelitos de guetos? Porque Israel ha estado permanentemente ocupando territorio, asesinando, deportando, confiscando tierras, construyendo lo que ellos llaman asentamientos. Acá asentamiento se asocia a lugar de pobreza. Asentamiento no, es donde ellos ponen los colonos, los colonizadores. Los colonos son
los colonizadores que van ocupando territorio robado cotidianamente. Se habla de estos temas. Israel hace todo este marketing y este escándalo solo cuando hay algún israelí afectado, pero cotidianamente los gazatíes, o sea, la población de Gaza, la población de Cisjordania, vive la humillación, vive la falta de agua, vive estas provocaciones, la profanación de los lugares santos a musulmanes y cristianos, y usan a los colonos para atropellarlos. El tema es que esto ocurre permanentemente. Las cárceles israelíes están llenas de niños presos, sin ningún derecho y sin ninguna razón por estarlo. Y en se le llama la gran cárcel a cielo abierto, la mayor cárcel del mundo a cielo abierto, que es Gaza, porque están cercados, están absolutamente cercados, ellos no pueden salir de allí. Después dicen, hacen túneles, y bueno, ¿qué haces si te tienen cercado? Te están humillando, te están violando a tu hermana, a tu hija, a tu mujer, están generando traumas profundos en esa población. El otro día estaba hablando con alguien que está en Cisjordania, que tiene 35 años, y me decía, yo acá soy viejo, la población acá de 35 ya es considerada viejo. Ellos están siendo asesinados, están siendo violados, están siendo humillados. Ellos, todo eso que viven cotidianamente, los presiona el Estado terrorista de Israel, y en algún momento tiene que saltar. Los pueblos tienen derecho a su autodeterminación. Nosotros, como Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, que nos conformamos en el año 1969, desde entonces hemos trabajado incansablemente, salvo durante la época de la dictadura civil-militar, porque algunos fuimos presos políticos, otros exilados, y porque no se podía hablar de eso. El régimen dictatorial nos persiguió por apoyar al pueblo palestino. En este momento, Israel no solo está ocupando y destruyendo al pueblo palestino porque quiere hacer una limpieza étnica, quiere limpiar a los palestinos del mundo. Y parece paradójico, ¿no? Un pueblo, supuestamente, porque ahí hay descendientes de todos lados, pero un pueblo que sufrió un genocidio por parte de europeos en el siglo XX, porque el genocidio lo provocó Europa, no los palestinos, están de víctimas, se transformaron en victimarios y están repitiendo esa situación, en este caso para apropiarse del territorio y transformar todo en una gran Israel para ellos, lejos y fuera de los palestinos. Los palestinos los amontonan en territorios como el de Gaza, y donde ellos deciden cuándo llegan víveres o cuándo no llegan víveres, cuándo los atropellan y cuándo no. El tema es que Israel no busca la paz, porque se ha visto permanentemente que desconoce todas las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia. Ellos construyeron un muro del apartheid en Cisjordania, que es ilegal. Esta Corte Internacional la declaró ilegal y siguieron construyéndola y no pasa nada. Y ahora además tiene todo lo que es el soft power, se llama, ¿no? El poder suave, que no es con los fusiles. En todos nuestros territorios latinoamericanos han ingresado, y con esa política agresiva, a través de un montón de voceros que tienen desparramados por todos nuestros territorios, en todos los ámbitos políticos, en los ámbitos deportivos, en los ámbitos culturales, en cualquiera, con cara de yo no soy, atacan a todo aquel que critica al Estado de Israel. El Estado de Israel, dentro del Estado de Israel tenemos muchos judíos que no están de acuerdo con el régimen que están viviendo. Entre ellos tenemos palabras de Gerardo Leitner, un compatriota nuestro que está en Tel Aviv, es docente catedrático de historia allí, que a veces viene a Uruguay y da charlas acá, y él dice: Israel, más que una democracia, es una etnocracia, o sea, el régimen de supremacía étnica de su mayoría judía, con una capa democrática muy endeble. Esto lo decía en 2014, y erosionada, que actualmente se va cayendo a pedazos. Hoy se ha caído totalmente a pedazos, y eso implica la agresividad brutal que tiene el régimen israelí para poder seguir con su política ocupacional. Dentro del territorio israelí, antes que empezara esta nueva situación de Gaza, no es nueva, es una más,
Desde el año 2000 al 2014 hubo 4 ocupaciones y ataques sobre Gaza, o sea, no es nada nuevo lo que está ocurriendo. Quizá ahora sea que en Israel hubo víctimas y entonces eso se hace un escándalo internacional, pero las víctimas palestinas no importan. Y por otro lado, Netanyahu, el primer ministro israelí, está peleando por mantenerse en el poder, porque si pierde el poder seguramente va a ir preso, y eso lo saben todos los israelíes, y por eso hay muchísimas manifestaciones dentro de Israel. Y bien sabemos que lo que pasa también con Estados Unidos o todas las potencias imperiales, cuando tienen problemáticas internas, ¿qué hacen? Salen a guerrear afuera, y ahí hacen una unión de su población, como que, ay, protégeme, que el enemigo está afuera, cuando el enemigo no está afuera. Ellos, antes de esta construcción oprobiosa y colonial del agrandamiento de territorios tomados por Israel, ellos convivían en paz. Podían convivir musulmanes, cristianos, cualquiera, porque el tema no es religioso. Ellos están haciendo una judaización, están tratando de convertir al judaísmo a todo lo que hay en el camino, y están incluso profanando Jerusalén, que es la capital mundial de todas las religiones. Anahit, consultarte. Disculpas que te bordemos, así podemos hacerte algunas otras preguntas aprovechando la poca hora que nosotras decíamos, no nos va a dar el tiempo, es como tenemos 1 hora para hacer el programa y queremos abarcar un montón de temas. Queríamos que nos comentaras también cuáles son las consecuencias de negar la ayuda humanitaria a la población de Palestina. Ahogarla, lo mismo que pasó con los armenios nativos del territorio Nagorno-Karabaj. Hubo 10 meses donde Azerbaiyán, de la mano de Turquía, con armamento israelí, ahí hay un trío que también hay que tenerlo en cuenta en todo esto, el panturquismo y todo eso que está avanzando en esos territorios y nosotros no estábamos viéndolo, ahogaron a la población Nagorno-Karabaj o Artsaj durante 10 meses sin gas, sin agua, sin nada. Y bueno, cuando tiraron el último ataque, los agarraron en condiciones de debilidad suprema. Entonces, en este momento, Gaza está rodeada de todo ese armamento y todo ese poderío israelí, con todos los víveres cortados. Y así como en Nagorno-Karabaj no dejaban entrar a la Cruz Roja, no dejaban entrar a ninguna ayuda humanitaria porque así podían tenerlos más débiles, acá están haciendo el mismo juego. ¿Quién es Israel para no permitirlo? Israel pertenece a las Naciones Unidas y se salta todas las decisiones de Naciones Unidas. Incluso hoy cuestionan al presidente de Naciones Unidas, porque dijo que que el pueblo palestino tiene derechos. Cualquiera que diga algo al respecto es perseguido. Hoy en Europa son perseguidos los que hacen las manifestaciones pro-Palestina. En Alemania, un jugador de un equipo importante, no me acuerdo el nombre de los equipos, de fútbol, fue desafectado de su función de jugador por decir que apoyaba al pueblo palestino. Hay una persecución en la Unión Europea a los que apoyan al pueblo palestino. Pasa que hay grupos fuertes que se han formado en el antifascismo europeo y resisten a eso y salen a manifestar. En Estados Unidos están manifestando porque los judíos no sionistas, que son muchísimos, no quieren esta guerra y están pidiendo el cese al fuego, están pidiendo que se abran las puertas, digamos, de este encarcelamiento gigantesco que es Gaza y la propia Cisjordania. Creo que debe haber mencionado Florencia, ¿no? Ellos están en guetos, el territorio de ellos está entrecortado, no se pueden comunicar familias. Y si miramos el mapa y vemos las distancias, son mínimas, y cómo una distancia de 2 kilómetros te puede llevar 5 horas para recorrerla porque tenés que pasar por puestos de control, etcétera, etcétera. Ellos están ahogando a la población y en Gaza el objetivo es limpieza étnica, limpiarlos. Los están matando de hambre, de salud, están en los hospitales, el personal médico no se retira de los hospitales, hay videos, por ahora pueden enviarlos, donde dicen nosotros de acá no nos podemos mover, pero están curando y están haciendo cirugías
sin anestesia. Los niños, esos pequeños que ahora, por suerte, mucha población se está dando cuenta que está ocurriendo, pero hasta ahora no se había dado cuenta, y eso duele mucho, porque esos niños están creciendo bajo esa humillación, ese dolor y ese no entender por qué me están reventando y por qué me están matando, por qué están violando a mi mamá, por qué están haciendo lo que están haciendo. Y ahí el rol de las mujeres es muy importante y nosotros tenemos que prestar atención. Entonces, acá la propaganda permanente dice, sí, porque los traumas de los israelíes, sí, los traumas que provocan los israelíes y que se preocupen porque esos israelíes que viven esto y que hacen la guerra, y sobre todo los chiquilines, son los guricitos de 18 o 20 años del servicio militar obligatorio israelí, que se acostumbran a ser los prepotentes y los que están destruyendo a otro pueblo, esos chiquilines van a ser los más traumados y va a pasar lo que pasa en Estados Unidos y se ve, los que han vuelto de las guerras, falsas guerras que se manda Estados Unidos porque no tienen ninguna razón de destruir el pueblo en Irak, de meterse en Afganistán, lo que hizo en Vietnam, lo que hizo en todos lados, lo que hicieron con Libia, lo que hicieron en otros países. Entonces tenemos que tener memoria de todo eso. Todos esos que vuelven de esas guerras donde han hecho las barbaridades y atrocidades más grandes son los que luego agarran armas y hacen matanzas en Estados Unidos que no se habla. Y eso son consecuencias también que ellos sufren. Entonces, que no crean que son de hierro, porque no lo son, y a Israel esto le va a costar, porque no puede salirle gratis esta arremetida y esta brutal por más campaña internacional que haga. Pero el tema es que ellos siguen colonizando no solo el territorio donde están los palestinos para echarlos definitivamente, y por suerte el pueblo palestino resiste y tiene todo el derecho a resistir, y cuidado, la Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino, que está conformada con personas de distintos orígenes partidarios y sociales y demás, nosotros apoyamos la lucha del pueblo palestino y no nos metemos en la problemática de ellos, la interna de grupos políticos. Todo eso es un problema de los palestinos y lo resuelven los palestinos. Nosotros apoyamos la justa lucha de autodeterminación, de derecho a la libertad de un pueblo que ha sido avasallado, ha sido atropellado a lo largo de casi 80 años, con una naturalidad brutal vista por el mundo entero, que hoy los israelíes se ríen. Pero aparte de hacer eso en territorio palestino, están exportando esa política del apartheid, que nosotros ayudamos que en Sudáfrica dejara de existir, y sin embargo existe en Israel y los lugares que viene. Toda nuestra Sudamérica está siendo exportado el apartheid de Israel con los israelíes en nuestros territorios, en Paraguay, en varias provincias de Argentina. Paraguay es un enclave israelí, eso está denunciado desde hace más de 10 años, y acá ha venido por la empresa estatal israelí Mekorot del agua, que también, ¿qué hace acá con el agua Mekorot? Bueno, en un país lleno de agua dulce viene una empresa que lo que sabe es desalinizar agua, y nosotros no precisamos su tecnología, más cuando eso es para exportar el apartheid o la elitización del agua en nuestros territorios. Están metidos en lo que es servicios de inteligencia, están metidos absolutamente en todos lados y están controlando la población y amenazándonos con que si nosotros apoyamos al pueblo palestino, cuidado, que te va a pasar algo. Es muy tremendo lo que está ocurriendo y cómo la impunidad del Estado de Israel permite que todo esto ocurra y no las sanciones que ha tenido, que son muchísimas, no las cumplen. Y no pasa nada. Muchísimas gracias. Perdón que te cortemos, que nos pide la tanda, siempre nos pasamos. Muchísimas gracias. Saludamos a la Comisión de Apoyo al Pueblo de Palestina. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, volvemos, Isa. Volvemos. Estábamos conversando. Para retomar, compartimos un fragmento de la entrevista a Úrsula Hauser, psicóloga suiza que trabaja con víctimas de conflictos armados y hace más de 20 años en Palestina. Israel tiene su proyecto de colonización desde el inicio del sionismo. La gran Israel quieren hacer, y ahí molesta, para decirlo así, la población palestina. Es decir, los israelíes consideran su derecho de que es la tierra santa de ellos y mezclan además la parte religiosa en todo política,
¿verdad? Es el Estado judío, dijo ya Netanyahu, es decir, cualquiera que es no judío no tiene derechos limitados, y sobre todo los palestinos, ¿verdad? Que por eso es la ocupación sobre el territorio palestino auténtico que ya se hizo más y más pequeño la parte palestina. Si vemos el mapa, los Settler, que son hordas fascistas, hay que decirlo así, porque no son ni siquiera es el ejército, diríamos, oficial de Israel, sino son los asentamientos donde roban las tierras de los palestinos, echan las casas, muchas veces matan a todo, familias, les echan y conquistan más terreno, tanto que ahora todas las colinas alrededor de Ramallah y de Jerusalén, hasta Nablus y Jenin, cuando la gente, los habitantes muestran alguna resistencia, protestan, quieren hablar y decir, pero eso es mi casa, ¿cómo tú vienes a mi casa? Le matan. Es decir, ese settler, y por eso digo, son personas de verdad, son mercenarios, son soldados, pero no ni siquiera en uniforme. Y la impunidad, que siempre es un cáncer en un pueblo, y lo podemos ver también las huellas de la dictadura aquí en Uruguay, en las diferentes generaciones. Si no hay una justicia, si no hay una clara confrontación con una historia, con la verdad sobre la historia, cómo se desarrolló todo ese desastre, esa catástrofe, si no se dice, bueno, punto final y ya se olvida. Eso hace que ni los palestinos pueden desarrollar su identidad, su dignidad, lo que tienen ellas y ellos son muy, muy conscientes que son oprimidos, pero que son palestinos. Sin embargo, los niños y niñas, las nuevas generaciones, no entienden por qué vivimos ahí como basuros, como no personas, sino ahora se habla de lo no humanos, porque desde que inclusive los Estados Unidos pusieron a la lista de terroristas, Hamas, y hacen ver como si todo Palestina sería Hamas. Hamas es un partido, ¿sí? Y claro, se radicalizó más y más, y desde nuestro punto de vista es lamentable que también ahí entra la religión y se habla de guerra santa, que es terrible, ¿no? Pero es ahora la fuerza de resistencia contra total injusticia lo que está haciendo no solo Israel con su bombardeo, sino todos los gobiernos cómplices que no dicen nada y no protestan y dicen alto a esa impunidad de Israel, y esos son crímenes de guerra. Bueno, y esto que traía la otra entrevistada sobre la comunidad internacional es algo muy interesante, porque la verdad es que sí hay una pregunta bastante grande sobre qué está haciendo la ONU, sobre qué están haciendo el resto de los países y sobre qué significa todo esto para el orden mundial. Yo creo que ahí hay una cuestión muy importante que es, no es casualidad que estemos teniendo al mismo tiempo en Ucrania una invasión de Rusia, en Armenia, Azerbaiyán también obteniendo territorio, y en Palestina una invasión de adquirir territorio también, como que la integridad de los estados ya no está muy, muy garantizada. Y entonces hay una pregunta muy grande de si estamos como en un momento nuevo de las relaciones internacionales, porque hasta ahora, si bien había guerras como más irregulares de un estado contra una fuerza organizada de otra manera, pero no de un estado contra otro estado tan simplemente como ahora, que es, bueno, te voy a invadir, punto, te voy a cruzar la frontera con un ejército. Y ahí hay una pregunta bien grande de ¿qué hacemos? ¿No? Y sobre todo, ¿qué significa esto para países como Uruguay? Y entonces hay
esto yo lo estuve siguiendo bastante en la ONU, que tiene como 2 organismos bien grandes que son importantes, que es el Consejo de Seguridad, que en este mes lo estaba presidiendo Brasil, y eso es bien interesante, todo el rol que ha tenido Brasil y el gobierno de Lula en esto. Y por otro lado, la Asamblea General, que es como un organismo con menos poder, porque las resoluciones que hace no son obligatorias para los estados, pero que igual tiene poder como discursivo, ¿no? Tiene un poder de que marca qué es lo que opina el mundo sobre un tema. Y hay como unas divisiones ahí que por lo menos daría para pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque se dan como regiones o maneras de verlo que está bastante salado. Porque vos tenés por un lado a Israel y Estados Unidos que dicen, no, acá no está pasando nada, no hay una cuestión de los civiles palestinos, o está justificado por el hecho de que jamás haya hecho atentados, está justificado bombardear hospitales, bombardear ciudades, obligar a la gente a desplazarse y abandonar territorio, que todo esto, a ver, la guerra es la guerra, pero la guerra no se puede hacer cualquier cosa. Y en este cualquier cosa que no se puede hacer hay un montón de reglas sobre qué cosas son legítimas en una guerra y qué cosas no. Incluso si Israel estuviese en guerra con Palestina, que es como bastante difícil de terminar de conceptualizarlo, porque es Hamás Palestina o Hamás es una organización política con su brazo armado, pero que no es exactamente el mejor representante del pueblo palestino, ¿no? Y además, a la interna de Palestina hay más de un grupo y más de una cuestión, ¿no? Pero incluso si fuese una guerra, vos en la guerra no podés bombardear población civil indiscriminadamente, no podés, por ejemplo, usar fósforo blanco, que es un arma química que quema a las personas por dentro. No podés como avanzar indiscriminadamente. Hay como reglas, por ejemplo, de lo que se llama la proporcionalidad, hay reglas de, dejar entrar la ayuda humanitaria, que es lo que se discutía en la Asamblea General de la ONU, ¿no? Que era una resolución que decía, sin culpar a nadie, además eso es como algo que es muy difícil ponerse de acuerdo en cuestiones internacionales, ¿no? Pero la resolución decía que en el conflicto en Gaza era muy importante que hubiese un alto el fuego, una pausa humanitaria para dejar entrar camiones con combustible, alimentos, agua y herramientas de primera necesidad, ¿sí? Porque, por ejemplo, si no hay combustible, no se puede mantener los respiradores prendidos. Si no hay medicamentos, hay que hacer la cirugía sin anestesia. Si no hay luz, hay que dar a luz. Las mujeres tienen partos oscuras, ¿sí? O sea, estamos hablando de cosas. Las incubadoras de los niños prematuros se apagan. Las tenés que dejar porque se apagan. Entonces, era el llamamiento a una pausa humanitaria y el llamamiento a que se liberen los rehenes, porque Hamás tomó rehenes israelíes, ¿no? Pero no se nombraba ni a Hamás ni a Palestina. Y de eso Uruguay se abstuvo, y Israel y Estados Unidos votaron en contra, con muchos otros países, sobre todo países como muy cercanos a Estados Unidos, ¿sí? Hubo países que se abstuvieron, o sea, que dijeron, bueno, yo no voto ni que sí ni que no, porque creían que la resolución tenía que nombrar a Hamás como el culpable de todo esto. A ver, era bastante equilibrada. El hecho era que no nombraban ni a Hamás ni a Israel, simplemente decía en Gaza, ¿no? Sí. Y que Uruguay se haya abstenido de eso nos habla de, bueno, para mí de un poco de miopía por parte del gobierno, de que, no sé, a veces parece que nos olvidamos de que Uruguay es un país que depende de que las reglas internacionales existan. Entonces, si vamos a destruir ese sistema de reglas internacionales, es como que nos estamos quemando nuestros propios puentes, ¿no? Florencia, una pregunta. ¿Por qué Israel y Estados Unidos se niegan a que ingrese la ayuda humanitaria a Gaza? Bueno, desde el punto de vista de Israel, creo que fueron muy claras las otras dos entrevistadas, así que solo tomar sus puntos acerca de la intención de hacer una limpieza étnica, de directamente tener una estrategia de tierra arrasada, que es no solo mover a la gente o agredirla, sino desplazarla, deportarla, eliminarla de ese lugar, que ese lugar no sea más Gaza y pase a ser Israel. Y por otro lado,
para infligir la mayor cantidad de sufrimiento posible, porque y ahí hay algo que me parece que nos debería preocupar un montón, que es el tipo de vocabulario que utilizan representantes del gobierno israelí para hablar sobre los gazatíes, sobre los palestinos, ¿sí? Que son animales, ¿sí? Nosotros somos de la luz y ellos son de la oscuridad. Ese tipo de vocabulario de amigos y enemigos y de como deshumanizar a una población entera, a ver, hasta llegaron al punto de decir, bueno, si el ejército israelí causa que mueran niños, la culpa es de Hamás por haber... y es como... los culpables son esos mismos niños que se los buscaron de alguna manera, ¿sí? Niños que no tienen nada que ver con Hamás, porque me parece que así como es muy importante decir... ser antisionista o decir que Israel comete crímenes de guerra no es lo mismo que ser antisemita, y ser antisemita está mal porque no se puede hacer una equivalencia entre el pueblo judío y las políticas del Estado de Israel, ¿sí? Y como muy bien decía Anahit, no todos los judíos son sionistas, mismo adentro de Israel hay un montón de movidas bastante distintas con respecto a eso. También es muy importante decir, no todos los palestinos son Hamás. No todos los palestinos son Hamás. Y hay quien decía, pero eligieron a Hamás como gobierno, que eso es cierto, pasó en 2007. Pero la mitad de la población de Gaza nació después de 2007. O sea, ni siquiera participaron en esas elecciones. O sea, nadie les preguntó si Hamás los representaba o no. Creo que hay una cuestión ahí de negar totalmente que las reglas existen y que hay maneras de hacer las cosas que... porque si dijesen, bueno, está bien, vamos a hacer una pausa humanitaria, vamos a hacer un alto al fuego y vamos a dejar entrar los camiones de la Cruz Roja, ¿sí? Con comida, agua, medicamentos, entonces de alguna manera es aceptar que esas reglas existen, y si esas reglas existen, tenés que aceptar que todas esas reglas existen y esas reglas realmente son muy claras en condenar la ocupación de territorio, demoler las casas, encarcelar niños sin juicio, limitar la libertad de expresión y, obviamente, cometer limpieza étnica en Gaza. Flor, ¿qué papel han jugado los medios de comunicación en este conflicto y qué es lo que resuena a nivel global? Es bien compleja esa pregunta, porque, primero, hay un combate a nivel de medios, ¿no? Tanto y acá hubo mucha desinformación y noticias falsas y como difusión de cosas que no eran tales. Hace una semana y algo hubo toda una discusión porque cayó un misil sobre un hospital. En realidad no sé si misil es la palabra adecuada, pero cayó un arma sobre un hospital. Y hubo acusaciones cruzadas de que había sido Israel, después parecía que había sido un cohete que había salido accidentalmente, y entonces todo eso lleva muchísimo a la confusión porque bueno, a ver, bombardear un hospital es como de los crímenes más atroces que puede haber, ¿no? Pero en un primer momento hubo acusaciones muy fuertes a que había sido Israel y después se entró la duda de si realmente había sido o no había sido, y... es bastante complejo. Y por otro lado, por ejemplo, Israel también ha desinformado como de gusto en muchas ocasiones. Por ejemplo, el año pasado, en 2022, las fuerzas de Israel asesinaron a una periodista de la red Al Jazeera que se llama Shirin Abu Akleh, y dijeron que había sido en Palestina, que lo había matado. Después hubo una investigación y se determinó que no, que habían sido las fuerzas de Israel, y no juzgaron a nadie, ¿sí? Entonces esto de que haya noticias que no son tales, por ejemplo, se llegó a decir que habían decapitado 80 bebés, ¿sí? Y eso lo llegó a repetir el presidente de Estados Unidos, y cuando la gente empezó a pedir como algún tipo de evidencia que tal crimen había sucedido, porque realmente estaríamos hablando de algo completamente inhumano, después resulta que no había ninguna fuente que dijese, tipo, yo los vi, tipo, tengo algún tipo de prueba de que esto sucedió, ¿sí? Entonces está ahí, yo creo que hay un rol de un periodista que es, un periodista no solo reproduce lo que dice un gobierno como verdadero, ¿no? Porque eso es simplemente ser un vocero y el periodismo es algo un poco distinto que simplemente repetir. Pero es muy difícil
Por ejemplo, que los periodistas puedan efectivamente entrar y reportar desde Gaza, entre otras cosas porque Israel había cortado todas las comunicaciones y sin electricidad se hace bastante difícil cargar celulares, cámaras de fotos y demás, ¿sí? Y por otro lado, porque también es cierto, y yo creo que es importante decirlo, hay personas que son antisemitas y que culpan al Estado de Israel y de cosas que tal vez no sean ciertas, ¿sí? Entonces es bastante difícil de navegar para los medios de comunicación. Por un lado, no poder reportar, por otro lado, no caer en la trampa de querer decir algo sensacionalista para obtener más clics o para obtener lo que sea, sin que eso tenga una sustancia. Y por otro lado, nada, las guerras son bastante complejas, ¿no? No es como que la gente va diciendo, sí, vengo acá a exterminar o vengo acá porque odio a todos los judíos y los culpo de todos los males del mundo, ¿sí? Pero ahí me parece que han sido como bastante parciales a favor de Israel en muchos casos y sin dejar oír otras voces. O, por ejemplo, jamás cometió atentados terroristas, ¿sí? O sea, sí. Eso es muy claro. Ahora, si bien eso es injustificable, tenés que verlo en un contexto, ¿no? Porque si no parece que salieron debajo de una baldosa y en realidad no es exactamente eso, por lo que venimos hablando, lo que sucedió, ¿sí? Entonces, nada, como el tema es tan complejo y puede herir tantas sensibilidades y hay persecución y demás, si uno dice los palestinos existen, tienen derecho a vivir, hay civiles que no tienen nada que ver, Israel, además de incumplir sus acuerdos internacionales, está violando derechos humanos impunemente, bueno, sabés que eso también va a tener causas para vos, entonces mucho mejor hablar de cosas que sean más agradables en vez de ponerte en un apriete, pero bueno, si sos... si te llamas al silencio en situaciones así, para mí también está siendo un poco cómplice, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Florencia, como última pregunta, porque ya estamos a 5 minutos de cerrar el programa, en un artículo de la diaria mencionás que hay signos de cambio en la posición de Uruguay sobre la solución en Medio Oriente. ¿Qué podés decirnos de Bueno, esto? Uruguay siempre, desde 1947, había tenido esta postura de decir... vamos a jugar con reglas claras, reglas de la ONU y por lo tanto vamos a seguir el acuerdo de 2 estados, un estado israelí y un estado palestino, ¿sí? Y condenando, por ejemplo, la ocupación de territorio, condenando las violaciones a los derechos humanos, pero esto era una política que cruzó gobiernos de todos los colores, gobiernos blancos, gobiernos colorados, el gobierno de la dictadura, o sea, al punto que, por ejemplo, cuando Israel anexa Jerusalén Este en 1980, Uruguay, que estaba bajo dictadura, retira su embajada de Jerusalén y la mueve a Tel Aviv, o sea, a un punto que realmente decís, bueno, esto cruza las fronteras puramente ideológicas porque entendemos que como países chicos o jugamos con las reglas o nos comen crudos, ¿sí? Y eso se sostuvo en gobierno de Sanguinetti, en gobierno de Lacalle, en gobierno de Valle, o sea, no es una... Si bien Uruguay siempre estuvo de acuerdo con que Israel tiene derecho a existir, también tuvo la idea de que Palestina tiene derecho a existir, y de hecho el gobierno de Frente Amplio reconoció Palestina, estableció relaciones diplomáticas, hay una embajada palestina en Uruguay y una uruguaya en Palestina, ¿no? Y entonces, esta decisión del gobierno uruguayo de la calle Pou, de la coalición multicolor, de abstenerse en la votación de una tregua humanitaria, rompe con toda esta tradición y la venimos rompiendo desde 2020, no es algo que esté aislado, porque venimos absteniéndonos y votando alguna cosa desde 2020 de acercarnos a Israel y completamente por fuera de lo que era nuestra tradición, y yo creo que eso también lastima la reputación de Uruguay como un país que respeta las normas y que respeta a la ONU y le da importancia, y bueno, hay que preguntarse a qué responde todo esto y por qué Uruguay haría ese cambio y bueno, qué debería hacer un gobierno de otro partido si es que llega a suceder. Muchísimas gracias, Florencia Salgueiro, y a todas las entrevistadas que estuvieron hoy. Nos vamos escuchando el tema Coffee, Isa. Muchas gracias. Gracias a las dos.